Buenas tardes a todos. Agradezco que me hayan invitado para hablar en este espacio acerca de anafilaxia y su alcance en Latinoamérica. Hace tiempo, con un grupo de colegas de la Sociedad Latinoamericana de Alergia e Inmunología Clínica, pusimos atención en que no había registros de reacciones adversas por drogas en Latinoamérica. Fue así que nos pusimos a trabajar y en el año 2014 publicamos este estudio en Annals of Allergy and Clinical Immunology, una experiencia multinacional de hipersensibilidad a reacciones por drogas en Latinoamérica. Observamos puntualmente algunas cuestiones. Una de ellas fue que los antiinflamatorios no esteroides eran las drogas que más reacciones de tipo hipersensibilidad provocaban en todos los niveles, leves, severas y reacciones anafilácticas, seguido por los antibióticos beta-lactámicos. Esto nos llamó la atención porque francamente es una cifra que es mucho más elevada que en el resto del mundo, incluso está invertido, ya que los registros europeos y americanos muestran los antibióticos beta-lactámicos francamente más como desencadenantes en la mayoría de los casos y están seguidos por los antiinflamatorios no esteroides. Otro dato que nos llamó poderosamente la atención es el uso de epinefrina en el tratamiento de las reacciones. Fíjese que las reacciones severas, solo el 7% eran tratados con epinefrina. Fíjense que esto es un tema importante debido a que la adrenalina es el fármaco de primera línea en el tratamiento de la reacción anafiláctica. Ese trabajo fue muy visitado y realmente tuvo alto impacto en las bibliografías de otros trabajos internacionales, lo que nos dio mucho coraje para seguir trabajando. Así, en el año 2015, publicamos en el Journal of Allergy and Clinical Immunology ya explícitamente las drogas que desencadenaban anafilaxia. Y nos encontramos con unos resultados muy similares, ya que los antiinflamatorios no esteroides en todos los grupos etarios, fíjense, los niños en azul, los adultos en celeste y los mayores de 60 años en rojo, en todos los grupos etarios eran los que más reacciones provocaban, seguido por los antibióticos beta-lactámicos y los no beta-lactámicos, que si aún sumáramos los antibióticos beta-lactámicos y no beta-lactámicos, no llegaríamos a los datos obtenidos con los antiinflamatorios. Como hablábamos de la adrenalina, el tratamiento de la anafilaxia con adrenalina, también observamos en este trabajo que nosotros llevamos como póster al Congreso de la Sociedad Latinoamericana que se hizo en Cancún en el año 2017, llevamos este trabajo que es una encuesta multinacional de tratamiento y manejo de las reacciones anafilácticas. Fíjense que acá ya nos sorprendemos porque la adrenalina, tanto subcutánea como intramuscular, ha aumentado en el uso en los tratamientos de emergencia, su uso en los tratamientos de emergencia. Entonces, si sumamos, tenemos aquí casi el 45% de los pacientes que fueron tratados con adrenalina. Aún, aunque se les haya tratado también con corticoides sistémicos y antihistamínicos, que no está mal, tenemos que recordar que la primera línea de tratamiento para el caso agudo es la adrenalina. Los corticoides y antihistamínicos pueden tener una acción para las reacciones tardías o la posibilidad de una reacción anafiláctica bifásica que suele ocurrir después de 6 a 8 horas. En esta encuesta lo que vimos es cómo se hacía el diagnóstico de la anafilaxia. Y aquí vimos que en estos 57 pacientes que encuestamos, la IgE específica fue solicitada en 18 de ellos, se realizaron pretest en 16 de ellos y test de provocación con el fármaco sospechoso en 13 de ellos, lo cual son datos escasos, pero no está mal que estos tres son los que encabecen la forma del manejo, pero
nos llamó la atención que la triptasa en agudo no se solicitó en ninguno de los pacientes. Ustedes saben que el diagnóstico patognomónico de anafilaxia se da por la triptasa en agudo. Lo que pasa es que es un estudio que debe hacerse con una extracción sanguínea en las horas recientes del episodio. La triptasa en la sangre va teniendo rápida desaparición en la sangre, entonces realmente lo ideal es que estos pacientes tengan este dato en agudo para certificar la reacción anafiláctica. Este año publicamos en el Journal of Allergy, en abril de este año, un trabajo de anafilaxia inducida por drogas en Latinoamérica sobre sus factores de riesgo y manejo. Como venimos hablando del tema del tratamiento, fíjense que aquí tenemos también, se trata con corticoides y antihistamínicos mayormente, pero la epinefrina intramuscular y la epinefrina subcutánea ha subido sustancialmente el uso en los pacientes llegado este periodo. Entonces, acá vemos con gran alegría, digámoslo así, que entre el año 2011 y 2014 ha aumentado con respecto al 2017 y 2018 el uso de adrenalina. Ahora, ¿qué pasaba con otros inductores de anafilaxia? Otros agentes que pueden desencadenar una reacción anafiláctica. Este es un póster que llevamos a Asunción en 2019 en el Congreso de la Latinoamericana, y fíjense que si miramos cuáles son los desencadenantes en adultos, seguimos pensando y seguimos teniendo datos objetivos que los medicamentos son los más frecuentes productores de reacciones anafilácticas, seguidas por alimentos, insectos en tercera instancia, látex en menor cantidad. Pero miren qué pasa en los niños. En los niños tenemos un 71% de los niños han tenido desencadenantes alimentarios. Medicamentosos solo el 16% y un 7% fueron provocados por insectos. Con los niños tenemos ciertas preocupaciones con la provocación con insectos. Vemos dentro de los adultos cuáles fueron los antiinflamatorios, cuáles fueron las drogas más productoras de anafilaxia, y volvemos con los antiinflamatorios de no esteroides. Toda la línea de todos los trabajos nos han dado los mismos datos. Y en los niños, dentro de los alimentos, pudimos rescatar los datos de niños menores de 5 años, en los cuales la leche y derivados son los que más frecuentemente han provocado reacciones de anafilaxia, seguidos por huevos, frutas secas y otros en total. Como los decía, el tema de los insectos nos preocupa en forma importante, porque los niños, por más que uno los proteja, nunca se puede llegar a la totalidad de las protecciones cuando el niño está al aire libre. Entonces es un problema. Y queríamos observar qué era lo que pasaba con las picaduras de insectos, y los insectos responsables en el 86% de las reacciones anafilácticas en los niños fueron de hormiga colorada, seguido por las abejas en un 7% y por avispas en un rango menor. Ahora, fíjense que en los menores de 6 años prácticamente todos habían tenido las reacciones que habían sido provocadas por hormigas coloradas. De 6 a 10 años ya aparecía alguno con un antecedente de picadura de abeja, y en los más grandes, de 11 a 17, tuvimos 3 niños con hormiga colorada, 1 con abeja y 1 con avispa. Ante todo este panorama que tenemos en Latinoamérica, nos hacemos varias preguntas de cómo mejorar esta situación. Bueno, se construyó la guía de actuación de anafilaxia para Latinoamérica, que en realidad es una guía de actuación, es una adaptación de la galaxia, la guía internacional de adaptación de anafilaxia para Latinoamérica, con estas características que venimos anunciando que tenemos acerca de la anafilaxia en Latinoamérica. Esta guía la recomiendo, y lo que me llamó la atención porque es este cuadro que tiene la guía, porque
esto es donde debemos seguir trabajando, es en dónde están los errores más comunes en el tratamiento o en el manejo de la anafilaxia en Latinoamérica. Entonces, vemos que no seguir las recomendaciones y los lineamientos de las guías internacionales, falta de reconocimiento de factores de riesgo y comorbilidades, no identificar la causa del episodio anafiláctico, un retardo en formular el diagnóstico y en evaluar la gravedad de la crisis. Ustedes recuerden que los pacientes son tratados en su mayoría por servicios de emergencia, sea hospitalarios o ambulatorios. Generalmente los médicos de emergencia no tienen un manejo del tema de la anafilaxia, entonces creo que ese es un punto en el cual tenemos que proyectar nuestros próximos trabajos, en implementar la adecuada manejo en los médicos de emergencia, poder hacerles llegar toda esta información para que ellos sepan cómo manejarla. También observamos que, como les decía, un tratamiento incorrecto o un uso inadecuado de la epinefrina y un tratamiento farmacológico incorrecto. Hay una ausencia de un periodo prudente de observación. Como les dije muchas veces, el paciente lo trata, se acaba el episodio y se va. Y el paciente no tiene ningún registro ni ninguna pauta de alarma para continuar, seguir adelante y que no vuelva a producirse este episodio. Entonces, el paciente debe quedar internado, como dicen las guías internacionales, si fuera 24 horas mejor, pero debe quedarse unas horas en el servicio hospitalario debido a la posibilidad de que se puedan desencadenar reacciones tardías o una anafilaxia bifásica. Por otro lado, debemos fomentar medidas de protección para ese paciente, que tenga pautas de alarma, que pueda conseguir un autoinyector de adrenalina, instrumentar en lo posible la adquisición del autoinyector de adrenalina. En Latinoamérica existen, en Brasil y en la Argentina. Esto, si bien es un poco costoso, por vía de excepción puede solicitarse que tenga cobertura de los servicios sociales. En el resto de los países ya es más difícil y el paciente debe andar con la pollita de adrenalina, cargarla y aplicarla adecuadamente, lo cual es una situación sumada al estrés de la reacción anafiláctica. Creo que el futuro estudio de la anafilaxia tiene que decir en implementar normas de diagnóstico y tratamiento, implementar pautas educativas para los médicos de emergencia, y bueno, ver si de esta forma podemos ir avanzando como venimos viendo desde el 2014 hasta ahora, que venimos haciendo este trabajo con mis colegas de la Sociedad Latinoamericana de Alergia e Inmunología Clínica. Desde ya les agradezco todos los trabajos que aquí nombro, ustedes me los pueden solicitar, en la primera diapositiva está mi mail y yo se los haré llegar a la brevedad. Así que bueno, espero les haya servido, muchas gracias.